Hola, hola, soy Melissa y bienvenidos a mi blog La Buena Opinión. En esta ocasión vamos a hablar sobre las vacunas, ya que estamos cerca de producción de la vacuna, bueno, más bien como de probar la vacuna, ¿no? Del COVID-19. Entonces me parece muy interesante hablar sobre la historia y sobre cómo se ha desarrollado hasta ahora esta industria que es enorme en la ciencia y en la medicina. Y bueno, un poquito más para informar, para que la gente que está en contra de las vacunas pueda pues tener argumentos, ¿no? Para estar en contra o cambiar su opinión es válido. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia, un poquito sobre las técnicas que se han desarrollado con el paso del tiempo. Vamos a ir como basándonos en las técnicas y en las metodologías y en vacunas que hayan sido como destacables dentro de estas técnicas y proyectos que se han realizado a lo largo de los años, ¿no? Antes de empezar, me gustaría recordarte que tengo un blog en escrito, que es lo mismo que estoy diciendo ahorita, pero un poquito más explicado, o a veces es al revés, un poco más explicado en el video. Pero pues ahí tengo la bibliografía para que puedas tú, si estás haciendo tu tarea o si nada más quieres citar, para que no cites un video. Pero es prácticamente la misma información. Entonces se llama labuenaopinion.com y ahí voy a dejar el link ahí abajo. Y también para que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, estoy igual como La Buena Opinión. Y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, para empezar hay como que primeros registros. Aparecen desde India, se cree que pudo empezar entre India y China, por ahí van. Se van más como hacia la India y después pasó a China y después por ahí se hizo el merequetengue, en donde pues la técnica, si se quiere llamar así, era inocular o consumir alguna sustancia como el pus, y ahí ponían el pus de personas enfermas con cierto virus o cierta bacteria. Y de ahí sale el ponerte bacterias para prevenir que tú te infectes con esa bacteria, ¿no? O virus o el patógeno que sea. Entonces, esos son como que los primeros inicios de la vacunación, pero obviamente no se tenía ese término y no se conocía científicamente por qué, ¿no? Y la primera persona, pues científico, en hacer o formar o crear todo este como paradigma de la vacunación se llama Edward Jenner. Es famoso porque inoculó con el virus de la viruela a un niño llamado James Phipps en 1796 y después se comprobó que era inmune a la viruela humana. Él en su paper o en su estudio publicado dice que era de vaca, de ahí sale como el término vacuna, pero una científica apenas en 2018 sacó a relucir que probablemente no era de vaca, sino era de caballo. Entonces pues probablemente no se hubiera llamado igual, y lo que él hizo fue pues crear todo este paradigma de la vacunación, le llaman, que es crear deliberadamente una sustancia que contenga ya sea proteínas, parásitos o lo que tú quieras, que promueva la producción o la generación de anticuerpos, pero que no provoque la enfermedad en sí, y promover esta para que se prevengan infecciones a gran escala. Aquí quisiera hacer un paréntesis y destacar a una señora muy culta, muy valiente, que se hace llamar, bueno, se hizo, ¿no? Lady Montagu o Montagu, no sé cómo se dice exactamente, pero esta señora no era científica, no era médico, entonces como que no se considera importante o destacable, pero yo sí lo quiero destacar porque ella era escritora, era autodidacta y de hecho también participó activamente para defender el derecho de la mujer al acceso de la cultura, a poder aprender, y escribió cartas, me parece que a un papa, para hacer saber o hacer notar que la mujer en ese tiempo pues no tenía un fácil acceso a la cultura y quería cambiar esto. Entonces ella se mudó con su esposo de Estambul, era de Inglaterra,
y ahí observó que utilizaban esta técnica, les digo, proveniente de China o India, por ahí. Y mandó unas cartas a una de sus amigas en donde le explicaba todo esto y probó esa vacuna, que era en ese entonces pus de enfermos. La probó en su hijo y pues supo que sí generó inmunidad, y de ahí se fue a Inglaterra y promovió y difundió e influyó en familias reales. Convenció a la esposa del futuro rey Jorge II de Inglaterra para vacunar a su hijo y lo hizo. De ahí también tuvo influencia en la corte francesa, en la corte italiana. Entonces fue muy importante para la difusión en lo que es la cultura de vacunación en Inglaterra, y me parece que eso es muy destacable. Sin embargo, pues Jenner es al que se le atribuye pues la metodología de la vacunación, y pues a partir de lo que él hace se catapulta toda esta investigación hacia la vacunología. Se empiezan a desarrollar nuevas técnicas, así que vamos a hablar sobre estas. Primero tenemos la atenuación, que es minimizar los efectos del patógeno o el desarrollo del patógeno, o hacer que no esté como que a toda su capacidad para poder infectarnos, y pues fue la primera metodología que se utilizó. Un ejemplo es Pasteurella multosis. Pasteur y sus colegas fueron los que desarrollaron esta vacuna, y la anécdota es que Pasteur dejó en un banco un cultivo de esta Pasteurella y pues lo dejó durante el verano y se fue de vacaciones, y cuando regresó de vacaciones pues vio que ahí seguía y lo inoculó a unas gallinas, no, a unos pollos. Este patógeno causa diarrea en pollos, entonces lo inoculó en pollos. Después preparó un cultivo nuevo y se los volvió a inocular y vio que ya no les causaba nada. Entonces ahí él formuló esta hipótesis de que si pasas a los microorganismos por algún proceso, por ejemplo como un tratamiento con altas temperaturas, con tratamientos químicos o con oxígeno para las que son anaerobias, podías atenuar su efecto y así podías formar una vacuna. Así que podías inocular sin mucho riesgo al ser humano o al animal, y después cuando le inocularas una cepa que estuviera bien o al 100, pues ya no iba a haber efecto. Ya después él realizó experimentos con el anthrax y ahí confirmó su hipótesis. En 1927, dos científicos, Calmette y Guerin, pasaron unas 230 veces más o menos el bacilo de la tuberculosis en diferentes medios artificiales, y así consiguieron atenuar la cepa para poder producir una vacuna contra la tuberculosis. Otro ejemplo es que en el siglo XX, Taylor y Smith atenuaron el virus de la fiebre amarilla pasándolo por tejido embrionario de ratón y pollo, pero pues no se considera estéril este tejido, así que no es como muy viable esta metodología. Después tenemos la revolución del cultivo celular. Aquí es muy interesante esta metodología porque lo que busca es adaptar ese patógeno, ya sea una bacteria o un virus, a vivir en un medio diferente al del ser humano y a poder seleccionar a los que viven bien en ese medio. Y de ahí la hipótesis es que cuando se inoculan en humanos ya no va a ser el medio al que están acostumbrados, porque se acostumbraron a otro medio, y ya no van a estar con grandes capacidades de infectar al ser humano. Entonces se puede acostumbrar a que crezca bajo ciertos nutrientes, bajo temperaturas menores a la del ser humano, que son 36-37 grados Celsius. Y se seleccionan los mutantes que hayan perdido o modificado esos genes que le permiten infectar al ser humano para poder adaptarse a vivir en ese medio, y son los que se utilizan para producir las vacunas. En ejemplo, polio, sarampión, rubeola, paperas y salmonela y varicela. Para la polio aislaron mutantes que perdían su habilidad de causar parálisis, y se seleccionaron las cepas o los patógenos que tuvieran poca virulencia de monos, y se inocularon para probar las primeras vacunas contra la polio. Para el caso de la rubiola, se adaptó a crecer a temperaturas menores a las del ser humano y ya se formuló la vacuna.
para el reassortment o recatalogación o reacomodación o como lo quieran traducir, porque no hay como traducción literal, quisiera decir, o no encontré una traducción literal. Se aplica para virus de RNA que tuvieran genomas segmentados y consistió en cultivar los dos virus en un mismo medio y se seleccionaron los clones por formación de placas que tuvieran segmentos de ambos viruses en uno solo, y así se podían formular las vacunas. Aquí destacan 3 importantes vacunas, 2 de influenza, que son la inactiva y la viva, y una de las vacunas del rotavirus. Para la influenza inactiva se seleccionaron segmentos que codifican para la hemaglutinina y neuramidasa y se combinaron con segmentos codificantes para las partes internas del virus que crecen en otras condiciones. Así se juntaron estos dos y se pudo formular una vacuna que tuviera un manejo seguro y que pudiera ser capaz de generar o promover anticuerpos funcionales contra la cepa virulenta. Para el caso de la vacuna de la influenza, viva, se utilizaron los fragmentos que codifican para hemaglutinina y neuramidasa y se insertaron en una cepa que estaba adaptada a crecer en frío. Entonces, una vez que se inoculara en el ser humano, ya no iba a poder crecer. Para el caso de la inactivación, se basa en que si una bacteria o un organismo se puede matar o inactivar con cuidado mediante altas temperaturas o tratamientos químicos, se puede conservar su inmunogenicidad. Y aquí tenemos el ejemplo de Salmon y Smith, que más o menos simultáneamente produjeron las primeras vacunas basadas en esta metodología. Destacan las vacunas contra la tifoidea, la plaga y el cólera. Esta era también destaca por la competencia que había entre franceses, ingleses y alemanes para producir las vacunas, y ahora que había salido como esta forma o esta metodología, fue cuando más se dio el estudio para producir nuevas vacunas. En 1896, Pfeiffer y Cole fueron los primeros en producir una vacuna contra la tifoidea, y en 1897 fueron Wright y Semple de Inglaterra quienes produjeron otra vacuna también contra la tifoidea. Para el caso de la plaga, Hafkin en 1899 produjo la primera vacuna utilizando bacilos inactivos. Y en 1965 Cole formuló una vacuna contra la cólera, pero esta era muy dolorosa y no aseguraba inmunidad a largo plazo. Entonces se usó más generalizada a pesar de que había otras, pero al final no fue viable. Recientemente contamos con una que se administra de forma oral y que contiene al bacilo muerto y puede o no contener la subunidad B de la toxina del cólera. Para la difteria, en 1923, Lenny y Hopkins realizaron un tratamiento para la toxina de la difteria, y Ramón en el mismo año logró inactivar completamente la toxicidad de esta toxina y aún así mantener su habilidad para inducir anticuerpos. Hasta el siglo XX fue como que se empezó a desarrollar más la técnica de la inactivación para el caso de los virus, siendo la de la influenza la primera exitosa. En 1954, Salk fue el primero en realizar una con esta metodología para la polio. Provest y sus colegas en 1986 lograron una para la hepatitis A, y se han producido vacunas con virus segmentados o completos para combatir la encefalitis japonesa y centroeuropea. La metodología de polisacáridos capsulares se basa en que hay ciertos patógenos como las bacterias que tienen una cápsula en la parte más externa de sus membranas, y normalmente está compuesta por polisacáridos. Hay otros materiales, pero en este momento nos vamos a enfocar en esta. Y se promueve que los anticuerpos realicen fagocitosis, por lo que en 1969 Artensen y sus colegas generaron una vacuna basándose en polisacáridos meningocoicos,
que abarca a todos los meningococos. Pero precisamente por esto, al haber múltiples diferencias químicas entre estas estructuras, Heidelberg y Madeldt crearon una combinación entre varias para hacer una sola vacuna que pudiera evitar infecciones invasivas. Después se utilizó la cápsula polisacárida de Haemophilus influenzae tipo B, pero esta solo prevenía bacteriemia en adultos, puesto que los infantes no pueden realizar una respuesta solo con las células B. Entonces, para resolver este problema, se acoplaron estos polisacáridos de las vacunas a otras proteínas que permitieran que las células T ayudaran a las células B para poder producir ya una respuesta inmune. Pues las vacunas basadas en proteínas, pues es eso, ¿no? La purificación ya sea parcial o completamente de proteínas pertenecientes a algún grupo de microorganismos como bacterias, en las que podemos ejemplificar la mayoría de las vacunas actuales contra la influenza. Una ventaja es que al no poner organismos completos o no poner gran cantidad de proteínas o de otros compuestos del mismo organismo, se puede aminorar el riesgo a reacciones contraproducentes de la aplicación de la vacuna. Una técnica utilizada, por ejemplo, para las de la influenza actualmente es inocular el virus en huevos embrionarios y después rompiendo estos con la ayuda de detergentes y así poder obtener y después purificar las proteínas. También se utiliza y purifica la proteína hemaglutinina, que es una proteína viral. La tociferina, que antes se utilizaba toda la célula y ahorita se utiliza la tociferina acelular, que utiliza de 1 a 5 proteínas de esta célula y ya no se utiliza toda precisamente para evitar reacciones alérgicas. Bueno, ahora tenemos como que la técnica más reciente, que es la ingeniería genética, que pues precisamente juega con esta parte de la modificación de genes o adición de genes a otros organismos, ya sea para que produzcan ciertas proteínas de otros organismos y así poder utilizar esos organismos que no son patógenos o que ya están atenuadas las cepas y partes de los microorganismos que sí son patógenos para nosotros y así poder tener como un empaque seguro que va a producir ciertas proteínas que son las que nos van a ayudar a generar inmunidad para esos organismos patógenos inicialmente. En 1982, Valenzuela y sus colegas colocaron la secuencia codificante para el antígeno S de la hepatitis B en células de levadura y así lograron producir grandes cantidades de este antígeno in vitro. También dentro de esta metodología encontramos pues el desarrollo de la producción de partículas que van a servir como antígenos, pero en otros organismos que son un poco más fáciles de controlar y que pueden producir a gran escala o a grandes cantidades estos antígenos, ya sean en levadura, en células animales y en insectos también, en células de insectos. Un ejemplo también de esta metodología es la producción de la vacuna de la TI-21A, que es contra la fiebre tifoidea. Se desarrolló en 1975 y utiliza microorganismos liofilizados de la cepa atenuada Salmonella typhi. En 1988 se desarrolló la vacuna CBD-103-HGR, que es contra el cólera. Y esta cepa es incapaz de producir o generar toxinas completas. También está el uso de bacterias o virus como vectores para estos antígenos y se inoculan esa bacteria o ese virus conteniendo en sus genes el gen que codifica para el antígeno que estamos buscando del patógeno. Y como ejemplo tenemos a la cepa 17D de la fiebre amarilla, que contiene genes para los antígenos PRM y E del virus de la encefalitis japonesa. También encontramos al virus de la viruela, adenovirus. Bueno, esto es un poco de los ejemplos. Eso sí, los ejemplos, tengo muchos más en la parte escrita por si quieren ir a revisarlos. Y también quiero aclarar que es poco probable que junto con la vacuna vengan algunos otros componentes o organismos no deseados, ya que la producción de vacunas pasa por ciertos criterios, así como el resto de los fármacos, para poder salir a la venta. Entonces
se cuida precisamente y se prueba que no vayamos a tener como ciertas reacciones, y precisamente por esto es más fácil utilizar solo partes esenciales de ese organismo patógeno y ya no todo el patógeno completo, a pesar de que se pueda decir que está tratado con altas temperaturas o pasado por otros organismos o cultivado en otros organismos. Entonces, conforme van avanzando las metodologías, también va siendo mucho más fácil encontrar vacunas o desarrollar vacunas para esos organismos, y si no, utilizar otro organismo como vector de los antígenos que podemos utilizar de ese organismo. Entonces es un poco complejo explicar todas las metodologías de cada una de las vacunas, porque cada organismo es un caso, porque cada uno tiene sus retos. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, ha sido muy difícil desarrollar una vacuna porque este virus muta demasiado. Entonces es un poco complicado realizar un procedimiento específico para ese virus. Entonces también requerimos de nuevas metodologías para que se puedan realizar vacunas para otros patógenos que no son muy difíciles de desarrollar. Entonces también es muy importante ir investigando para conocer por qué hay unos que se hacen con una metodología y otras con otra. Entonces espero que investigues más y que esta información te haya resultado útil. Soy Melissa y esto fue La Buena Opinión.